Entonces no tiene sentido por mucho tiempo. Ese es el tema de diversificación. O sea, a veces no tiene sentido. O a veces se siente que no tiene sentido, pero el sentido es, estás extrayendo un factor real. Hola a todos y bienvenidos a The Off-Road Investor, el podcast donde exploramos el innovador mundo de la inversión todoterreno. Únete a nosotros mientras simplificamos conceptos financieros complejos, conversamos con expertos líderes en el sector y analizamos aplicaciones prácticas del return stacking y otras estrategias de inversión disruptivas. The Off-Road Investor está aquí para guiarte más allá de las carteras de inversión tradicionales de acciones y bonos y ayudarte a pensar de manera diferente sobre la asignación de activos. Este podcast es solo para fines informativos y no debe considerarse como base para tomar decisiones de inversión. Para más información, visita returnstackportfolios.es. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de The Off-Road Investor. Soy Rafa Ortega de Unbank Wealth Management. Me acompaña, como siempre, Rodrigo Gordillo de Resolve Asset Management. ¿Qué tal, Rod? ¿Cómo estás? Tranquilo acá, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues bueno, la verdad que ha pasado algo de tiempo desde que grabamos el último episodio. Hemos tenido una agenda un poco apretada y un poco de lío para organizarnos. Sí que hemos aprovechado, si estáis siguiendo el canal, para hacer algunos directos. Ahora semanalmente estamos haciendo un directo, bueno, con los colaboradores de Return Stack Portfolios y con los colaboradores dentro de Unbank. Así que los temas más candentes que nos hemos perdido tú y yo, Rod, que han sido todo lo de la guerra de aranceles, lo hemos hablado bastante ya en detalle, así que si os interesa ese tema os recomiendo que le peguéis un vistazo a esos vídeos que hemos grabado en las últimas semanas. También hemos hablado de la salida de Off-Road en My Investor, ya está 100% activo, se puede invertir en la cartera Off-Road y en sus distintas variantes desde solo 150 euros, así que en ese sentido objetivo cumplido. Ya tenemos bastante gente que está empezando a entrar, se nota ese goteo de pequeños inversores que están entrando, muy contentos con eso. Y vamos a aprovechar hoy para hablar una especie de recolección de todas las dudas en estos meses que no hemos tenido podcast, las dudas más típicas que nos preguntan los inversores de Return Stack Portfolios. Y aprovechando que te tenemos aquí, Rod, pues vamos a ir lanzándotelas a ti y vas peloteando estas dudas. Mucha gente que nos sigue, además de seguirnos, también está muy atentos a todas las publicaciones que hacéis en Resolve Asset Management, en Return Stack Portfolios, en la página web en inglés. Y con estos movimientos negativos que ha habido en estrategias como Trendon Carry, en bueno, lo que llevamos de año realmente, el ETF de Carry desde el lanzamiento, mucha gente se pregunta si los ETFs, y en concreto en la parte alternativa de los ETFs, se comportan como esperábamos que se comportaran. Yo creo que la pregunta realmente es si los resultados de las estrategias implementadas son los mismos que la de los modelos que utilizaron para diseñar esas estrategias, ¿no? ¿Cómo estáis viendo eso desde vuestro lado? Claro, el mandato es, la gente quería cierto tipo de estrategias como trend following, como carry. Hacemos un estudio, escribimos un papel. Por ejemplo, en el caso de Managed Futures Trend, el objetivo es replicar el índice de varias, o sea, el grupo de gente que hace trend following en Estados Unidos. Y un buen proxy de eso es el SocGen Trend Index. O sea, es un índice que queremos tratar de replicar. Entonces, nuestro mandato es hacer lo que el índice está haciendo. No es tratar de hacer 20 puntos más que el índice, no es tratar de hacer nuestra propia magia, sino simplemente darle al mercado es como decir, darle el value investing, ¿no? Un índice de value, vamos a darle eso. Es un índice, queremos darle al S&P 500, le damos eso. En este caso, queremos replicar este índice y como la gente interesada, siempre hacemos un reporte cada 3 meses que publicamos a finales de marzo y acá demuestra los diferentes modelos que también escribimos en nuestro papel. Son dos modelos que tratan de replicar, uno que trata de ver los precios recientes del grupo de inversores en Managed Futures Trend Following y tratar de intuir, o no intuir, sino extraer las posiciones que usan para poder replicar. Y el otro es hacer un estudio total del mercado en los últimos 20 años o más y
decidir cuáles son los parámetros que usan para decidir cuándo comprar y vender los diferentes mercados. Y lo que te puedo mostrar acá y lo que está en el reporte es que nuestro mandato nos ha ido bastante bien. Entonces acá, la figura acá muestra los diferentes. Número uno acá es el índice en negro. ¿Ya? Obviamente que el índice no le ha ido bien. Y ya podemos hablar de la tendencia de trend en general, y por qué es tan importante y por qué es tan importante entender cuál es el carácter de esa estrategia. Pero no le ha ido muy bien, obviamente, en esta época. Sin embargo, nuestro mandato de tratar de replicar esto está en verde. Y las líneas grises son los diferentes métodos, ¿no? Top-down 1, top-down 2 y bottom-up. Y acá mismo te explicamos qué es cada uno de ellos. Y como verán, el verde le está yendo un poquito mejor, que significa que no estamos completamente exacto con el mandato, le está yendo un poquito mejor que el índice, pero obviamente la tendencia estamos cumpliendo el mandato, ¿no? Exacto. Yo creo que al final la duda que tiene la gente es si a la hora de implementar se están obteniendo resultados peores de los esperados, ¿no? Y la respuesta sería que no, realmente Trend está haciendo lo que está haciendo Trend en este periodo y si nos fuéramos a Carry sería algo parecido. Carry está preparado para hacer una serie de cosas y sencillamente el mercado está yendo en contra de las posiciones que tiene esta estrategia, ¿no? Pero no es que nosotros esperáramos que en este escenario Carry se comportara de una forma y lo esté haciendo de otra, ¿no? O que los modelos no estén haciendo lo que nuestras previsiones incorporaban, ¿no? O sea, no es para nada eso. No, exactamente con Carry, el modelo, si lo comparas con lo que ha pasado en la vida real, estamos al par. Y la pregunta es, ¿por qué Trend está cayendo? ¿Por qué Carry está cayendo? Y podemos hablar de eso. Si quieres Bueno, que sí, empiece a pues hablar un poquito del entonces carácter de... esa sería la siguiente pregunta. Por qué cae Trend en este escenario? Ya hablamos un poco de eso en el último podcast, pero sí, por qué cae Trend? ¿Por qué cae Carry? ¿Qué podemos esperar de estas estrategias a futuro? Teniendo en cuenta que tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Mira, hicimos un artículo hace años sobre esto, cuando había las mismas preguntas. Estás hablando de la anatomía de una caída del mercado y cómo le va a Trend. Y lo que la gente quiere ver es el resultado, ¿no? Después de 3 años en la caída de Tech, que fue desde el 2000 al 3000, Trend hizo 58% positivo cuando el mercado americano cayó 50%. Entonces, si solamente ves ese número y dices, esto es obvio. O sea, obviamente quiero comprar Trend en vez de los mercados, ¿no? Pero cuando nos empezamos como todos tenemos que hacer, a vivir la experiencia de estar en una estrategia que tiene poca correlación, digo poca porque no es negativa, siempre a veces es positiva, a veces es cero, a veces es negativa. El, el implementar y el poner algo diferente en tu portafolio que no entiendes tan bien como el mercado cae porque hay una recesión. ¿Por qué está cayendo Trend? Bueno, tenemos que empezar a ver todas las diferentes acciones que fue oro, fue cobre, fue el bono alemán. No, o sea, tienes que ver lo que está pasando en cada mercado para entenderlo, pero en realidad, para la persona cotidiana, la manera de entender Trend es que tienes una oportunidad cuando todo se va al diablo de que estemos ahí para tener una subida bien rápida. Entonces, por ejemplo, en el 2000, cuando todo empezó a ponerse más o menos mal, ves que la línea negra, que es el mercado americano, no hace mucho, pero sube y baja, sube y baja. Acá Trend no le va a ir muy bien. O sea, tiene una caída relativamente continua. Hasta que algo pasa, que se alinean todas las estrellas, el mercado empieza a caer fuerte y el resto de las acciones, las posiciones son excelentes en términos de semanas y meses. Recuperas y haces más de lo que habías tenido en el 2000. Y después cae un poquito y haces más de lo que tenías en el 2000. Después ahí tienes un año en el cual se va para la derecha, sube y baja, en caída, y después tienes semanas y meses que sube, y después se va para el lado, cae un poco y después agresivamente sube. Entonces, dos cosas para observar acá. Número uno,
es que esto lo que han visto en estos 3 años continúa en los siguientes años que les voy a mostrar dentro de un segundo. O sea, la característica de Trend es, no está haciendo nada, no está haciendo nada, está haciendo nada, lo hace todo. No está haciendo nada, no está haciendo nada, no está haciendo nada, lo hace todo. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no decidimos cuándo meternos en esto y cuándo salir? ¿No? Y es porque la subida es tan brusca que cuando intentas hacer eso, y te digo por experiencia que hemos intentado, pierdes o toda la tendencia o la mayoría de la tendencia y después la estrategia no agrega valor. Entonces, para adquirir este retorno del 58%, simplemente tienes que tomar una decisión de que lo vas a poner, vas a rebalancear y vas a tener fe que la gente va a cometer errores emocionales y va a tener las tendencias, las tendencias van a continuar existiendo, va a haber euforia en momentos y en esos momentos tenemos una estrategia que puede aprovecharse de eso, ¿no? Entonces, eso es lo importante. La otra cosa importante es que cuando ves cambios abruptos, a veces la primera caída no está ahí para protegerte. Esto es más no, para caídas ya de multisemanas, multimeses, que empieza a mostrar su valor. Entonces, si yo les muestro lo que ha pasado desde ese momento, en Trend, este es del 2000 al 2025, básicamente. Ahorita les presento la pantalla. Este es el SocGen Trend Index. Le mostré hasta el 2003. Ahora, el 2003 no pasa nada, después tuve una subida, después no pasa nada sobre el 2008 que protegió bastante, después cae, 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 2014, esto fue una subida más que nada en commodities que habían caído 75%, especialmente en las energías, hicieron bastante el retorno, después devolvió, y después 2022, 2021, 2022, te da todos los retornos y ahora hemos estado básicamente desde que lanzamos las estrategias al lado y últimamente ha caído, ¿no? Entonces, no está fuera de lo normal, no hay nada loco que está pasando, no es una caída que no es esperada, simplemente la realidad es que cuando tienes parte de tu portafolio, tienes que pensarlo como, bueno, ese es uno de los pistones que está cayendo en este momento, ¿qué pistones nos están ayudando? Oro nos está ayudando, ¿no? Bonos nos han estado ayudando. Y el resto no le ha ido tan bien, dependiendo de la estrategia, ¿no? Y lo mismo se puede decir con carne. Yo creo que algo que le cuesta a la gente ver con relación a Trend y a Carry es que claro, nosotros enseñamos mucho gráficas en las que mostramos el retorno de Trend en escenarios de caídas de renta variable, el retorno de Trend en escenarios de caídas de renta fija, por ejemplo. Y muchas veces se observa que tanto Trend como Carry, en escenarios donde hay una caída prolongada en un mercado bajista para renta variable o un mercado bajista para renta fija, estas dos estrategias alternativas te acaban generando un retorno positivo. Y entonces la gente piensa que cuando bajan los bonos, sube carry y sube trend, o cuando baja la renta variable, sube carry y sube trend, ¿no? Y esto es, como has mostrado muy bien en esa gráfica, una cosa que se ve en agregado y de nuevo a medio largo plazo. La diversificación rara vez funciona inmediatamente también. Esto ni siquiera pasa con el oro. Muchas veces el oro no tiene un comportamiento inmediato. A veces también necesitas algo de tiempo para empezar a ver esa descorrelación, ¿no? Y creo que en trend y en carry es menos intuitivo también porque a veces ese retorno extraordinario ni siquiera está relacionado con la caída de la renta variable o la renta fija. Es que a veces viene porque las energías han caído o han subido, porque hay unas materias primas que se han desplomado, otras que han crecido, por las divisas. O sea, como ya son otras partes del mercado a las que quizás les estamos prestando menos atención, y entonces pues no hay una relación tan... No es uno a uno. O sea, es como en 2022 la gente dijo, o sea, deben haber estado haciendo shorting de los mercados globales, la renta variable. No, perdimos plata en el primer mes en renta variable porque estamos con la tendencia de la renta variable que le iba muy bien hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Pero ¿por qué hicimos plata? Es porque ya había caído bonos en noviembre, ya había tenido esa caída primero, entonces ya empezamos a ir de perder un poco en bonos y empezar a hacer plata en bonos para fin de año. Commodities
ya habían estado avanzando desde hace un año, entonces ya tenemos posiciones positivas en petróleo y en todos los commodities, teníamos posiciones positivas en bonos. Entonces, cuando nos fue mal en nuestro pistón de trend en renta variable, los otros dos pistones estaban haciendo suficiente plata para que ese quarter nos iba bastante bien, ¿no? Entonces, ¿por qué hicimos plata? No porque predecimos que los mercados de renta variable iban a caer, es porque ya teníamos posiciones, gracias a Dios, en bonos y en energía. Entonces, mucho tiene que ver con qué es lo que había pasado en diferentes tendencias. Y eso fue una rotación de mercado a mercado, dado a las situaciones económicas que habían pasado globalmente en los últimos 18 meses. Ahora, cuando tienes un cambio brusco como el Día de Liberación en Estados Unidos, que todo cambia en un día, y todas sus posiciones están en una tendencia, o sea, no hubo tiempo para que, oye, va a haber un poquito de inflación acá, va a haber un poquito de recesión acá, como pasó en el 2022, sino que fue todo al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de cambios como COVID, por ejemplo, la primera caída, Trend le dolió, le fue muy mal. A Kerry le fue muy mal y continuó yendo muy mal porque las condiciones siguieron mejorando en términos de carry. Entonces, Carry siguió comprando y extendiendo ciertas posiciones porque tenían un valor económico, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, no son por el mercado. Y para voy a mostrar el 2008, por ejemplo. Mientras sacas la grafita, comento una cosa, porque, claro, otra cosa que pasa es que trend y carry pueden caer a la vez y luego tener posiciones diferentes. Es decir, que siguen ofreciéndote diversificación, a veces han caído a la vez por motivos distintos, aunque haya sido a la vez. Entonces, es difícil de ver, ¿no? O esa idea de que realmente te siguen dando diversificación, solo que cuando las dos cosas caen a la vez, la diversificación va en tu contra, porque claro, es mucho más eficiente la caída. Entonces, bueno, todo eso que son como conceptos que tienes que darles algo de tiempo para que al final estrategias que tú esperas que sean rentables a largo plazo acaben mostrando esa rentabilidad. Pasa lo mismo con cualquier activo, ¿no? Pero cuantos más tenemos, pues más probabilidades tienes de que alguno de ellos empiece a funcionarte. Y como ves, está viendo mi pantalla ahora, Sí, este es el 2008, ¿no? 2008, SPI es el mercado americano, ¿ya? Y como puedes ver acá, al comienzo de 2008, ojo que esto es 12 meses y lo que estamos hablando tú y yo, Rafa, creo que ha sido mes y medio, ¿no? Entonces, todos estamos enfocados en qué pasó, dos cosas cayeron al mismo tiempo. Yo me imagino, mira, yo viví con esto en mi carrera actual, o sea, yo estuve invertido en estas estrategias. Y yo me acuerdo esta caída, ¿no? Cuando el mercado está cayendo y el otro cae, yo pensé que nos ibas a proteger, ¿no? Las veces que trend, carry y renta variable está cayendo al mismo tiempo, en julio me acuerdo específicamente, que yo pensé que nos ha ido tan mal, obviamente que acá se ve medio ridículo, la caída se ve muy poca, ¿no? Pero nos ha ido tan mal en esto, yo pensaba que las otras estrategias nos iban a proteger y no nos protegieron, ¿no? Entonces ese es el tema con diversificación condicional. A veces es positiva, a veces es negativa, a veces es neutral. Y ves acá que cuando el mercado empezó a subir, trend y carry siguieron cayendo. Entonces no tiene sentido por mucho tiempo. Ese es el tema de diversificación. O sea, a veces no tiene sentido. O a veces se siente que no tiene sentido, pero el sentido es, estás extrayendo un factor real. Trend y las tendencias de herding behavior. Y carry las tendencias de comprar cosas que te van a dar un cupón más grande de lo que te dan otras cosas. Entonces, pero llega un punto en el cual ya cuando cuando todas las fichas están en la mesa, te das cuenta que no hubo correlación aún en esta. Hubieron tendencias momentarias, pero la correlación fue muy diferente. Carry no le fue muy bien hasta el final, cuando ya el mundo se calmó. Esto creo que es un ejemplo de lo que está pasando ahora, ¿no? Trend empezó a hacer plata cuando empezó las tendencias acá. Carry está medio neutral. Esto fue el momento de más caos, fue en octubre, noviembre. Para diciembre ya las cosas, los actores fiscales y los actores del mercado empezaron a tomar decisiones más racionales en diciembre que en octubre y noviembre.
y empezaron a comprar cosas que estaban baratas. ¿Y eso a qué tipo de estrategia le va a afectar mejor? A las estrategias que han puesto apuestas de que, mira, me está pagando demasiado renta variable, renta fija básicamente. En estas acciones debería empezar a comprar las cosas que Carry ya compró, pero solamente cuando se empiezan a calmar las cosas. Entonces acá puedes ver una subida mucho más abrupta en Carry que Trend, que ya había tomado diferentes posiciones. Entonces terminaron haciendo el mismo retorno a fin de año en estos dos casos. Este es el SocGen Trend Index, este de acá es Carry del papel que escribimos, pero no te hubieras dado cuenta si es que solamente ves el retorno a fin de año. Si hubieras vivido mes a mes, día a día, hubieras tenido mucho para de qué quejarte y de qué preocuparte, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tenemos la fortitud de entender los factores y por qué funcionan? Y aceptar de que no va a ser el cuento que nos hemos contado de diversificación no se siente tan bonito cuando es de día a día. Entonces, Otro tema con Carry es que, como he intentado explicar, ¿no? O sea, para que la gente entienda qué es lo que esperas, ¿no? Entonces, Trend necesita tendencias prolongadas en el tiempo que pueden ser positivas o negativas, e insisto, no necesariamente en renta variable. O sea, puedes acabar obteniendo un retorno muy positivo en Trend porque las materias primas, porque las divisas, porque en otros mercados aparecen esas tendencias tan prolongadas en el tiempo que la cartera se concentra ahí y acaba obteniendo un retorno. Tendencias positivas o tendencias negativas. Y Carry necesita estabilidad. Estabilidad positiva o estabilidad negativa. Es decir, un escenario en el que todos sabemos que la cosa está mal y termina estando mal, consistentemente mal, es un escenario bueno para Carry también. No necesariamente que se está hundiendo todo, pero un escenario en el que todo está mal y es malo y es consistentemente malo y todos tenemos claro y se acaba cumpliendo el pronóstico, ese escenario también es positivo para Carry, ¿no? Entonces, el tema está en que ambas estrategias necesitan el tiempo, ¿no? O sea, necesitan que se vayan cumpliendo esas apuestas que están poniendo. Sí que es esperable, ¿no? Que Carry va como un poco más poco a poco. Carry siempre tiene más diversificación, entonces ocurre menos, ¿no? Que Carry tiene un movimiento tan dramático, por lo menos históricamente. Mientras que en Trend sí que es, tú decías que no hace nada, yo diría que incluso te desangra un poco, ¿no? O sea, Trend parece que te está haciendo daño, haciendo daño, haciendo daño, haciendo daño, te da todo de golpe, ¿no? Y claro, eso lo hace incómodo, pero ese es otro motivo por el cual tiene sentido hacerlo por encima de tu cartera tradicional, por hacerlo además de con los activos naturales o tradicionales y por el sentido en el que a ninguna de estas estrategias le estamos dando un peso absoluto, ¿no? Estamos haciendo un equilibrio entre todas las piezas, porque, claro, se nos olvida, ¿no? Que cualquiera de las estrategias puede tener un retorno negativo. Cuantas más superpones, y por eso ahora podemos hablar también de qué nuevas cosas estamos incorporando en la cartera, pero cuantas más estrategias vas añadiendo, primero, menos probabilidad hay de que vayas a caer, por supuesto que vas a caer, pero menos probabilidad hay. La probabilidad de que tu caída sea una caída dramática es menor porque tienes más pistones, volviendo a esa analogía del motor, y luego la probabilidad de que salgas es mayor porque de nuevo tienes más oportunidades de encontrar algo que consigue darte ese rebote, ¿no? Entonces, ninguna de estas cosas quiere decir que no puedas perder. Estás asumiendo riesgos en todas las estrategias, algunos riesgos se materializarán y ahí es donde te dolerá, pero poco a poco y dándole tiempo, la cartera te está exponiendo a una variedad de opciones de obtener resultados que con paciencia pues se irán obteniendo, ¿no? La renta variable nos acabará dando retornos, los bonos nos acabarán dando retornos, esperamos que el oro también nos dé rentabilidad y Carry Trend y la diversificación de diversificadores que vamos incluyendo también será rentable, ¿no? En diferentes momentos del tiempo. Hemos hablado muchas veces, ¿no? De que en un entorno normal, pues más de la mitad de las piezas suelen darte una rentabilidad positiva y así es como la cartera va ganando, pero tampoco siempre. Y luego otra idea es que a veces, y el año pasado fue una muestra de esto,
ni siquiera necesitas que tanta parte de la cartera esté siendo rentable, porque el año pasado fue un año de retornos espectaculares en los que los retornos vinieron porque acciones lo hizo bien y oro lo hizo bien. Bonos no lo hizo bien, Trend no lo hizo bien y Carry, que lo tuvimos solo en una parte del año, tampoco lo hizo bien. Pero solo con 2 de los activos de 5 ofreciendo una buena rentabilidad y teniendo los otros 3 un resultado plano negativo que no te suma, precisamente porque son capas de rentabilidad y no la media de todas estas posiciones, acabamos con retornos positivos, ¿no? Entonces, bueno, sigue pareciéndonos una cartera que tiene todo el sentido. Y el otro día hablando con Antón también decía, pues parece que estemos justificando, haciendo como un exceso de comunicación justificativa para una caída que está totalmente dentro de lo esperado para la volatilidad de cartera que tenemos, ¿no? O sea, si nos fuéramos, a veces has dicho tú esto, Ronda, 3 veces la volatilidad de la estrategia, pues eso ya sí que es un escenario extremo en el que igual podríamos hablar de, pues ahí sí que tendría que ser una gran oportunidad porque sí que estamos en una cosa que está totalmente fuera de esas cosas de una vez cada 100 años, ¿no? Volviendo a la cartera, ¿no? Bueno, tengo una última duda que nos han preguntado, esta es un poco más técnica, pero nos la ha preguntado y así si no, esto lo convertiremos en un pequeño clip para cuando me lo vuelvan a preguntar. Habéis hablado también en algunos de los papers que habéis publicado en Resolve de estrategias con un universo de inversión más amplio y un universo de inversión más reducido. Y en concreto hablabais de Carry en el último paper. Y algunas personas al leer ese estudio, también está en inglés y de hecho voy a hacer yo una pequeña versión reducida en castellano, creo que quizá también por ese tema de quizá la traducción, interpretaron que quizá bueno, pues parece que Carry, con un universo más amplio de activos, este periodo realmente hubiera sido un periodo positivo. Sin embargo, el Carry que nosotros estamos utilizando en los ETFs y, por tanto, en las carteras off-road, tiene un universo más reducido, centrado en activos más líquidos, y es a este universo reducido al que le ha ido un poco peor. Mi interpretación del paper era, Carry funciona, o sea, no se ha roto Carry sigue funcionando, simplemente en estos mercados los movimientos están yendo en contra del Carry establecido, eso generalmente indica una oportunidad de obtener más retornos porque ahora el yield, o sea, el retorno esperado de cada una de esas posiciones es mucho mayor que había antes. En este sentido, esto se parece un poco más al value investing, ¿no? Si trend following es momentum, pues Carry es más value investing. La oportunidad de retorno es mayor ahora, pero de nuevo había esa duda de, oye, ¿no será que vosotros, en vuestras simulaciones, cuando estáis diseñando la cartera, estáis contando con un universo amplio y luego no tenéis ese universo amplio? Entonces, por partes. ¿Por qué los ETFs utilizan un universo reducido en vez de un universo amplio? ¿Y qué otras observaciones o cuáles son las conclusiones que sacas tú del paper que publicasteis y cómo afecta esto a la cartera que tenemos diseñada? Sí, mira, lo primero es por qué las acciones que hemos decidido usar para los ETFs es por liquidez. O sea, cuando uno está en el mercado de ETFs, para manejar tanta plata, cientos de millones de dólares y billones de dólares, necesitas poder comprar y vender. O sea, no cambiar tu universo mientras que va creciendo. Quieres poder decir, mira, con este mundo líquido, creemos que te podemos dar este tipo de estrategia a 100 millones de dólares con el ETF o a 20 billones de dólares con el ETF. Y simplemente no puedes manejar 20 billones de dólares con, con ciertos futuros que son súper ilíquidos, ¿no? Entonces, tenemos una estrategia, un fondo hedge fund que usa un universo más amplio, pero es más pequeño. Y mientras ese hedge fund va creciendo, vamos a tener que cortar las acciones, ¿no? Y en el mercado público, tienes que poder decir, esta es la estrategia, este es lo que está en nuestro prospecto, esto es lo que vamos a... No podemos ir cambiando cosas día a día. Tenemos que tener un plan de ataque a largo plazo. Número uno. Número dos, en el mundo de ETFs, cuando tú quieres comprar y vender un ETF, la manera que funciona es que tienes un participante en el mercado, un market maker, que dice que es el que se encarga de darte liquidez, ¿ya? Y esa persona tiene que poder
tomar tu orden, si es que tú quieres comprar $1.000.000, ellos tienen que tomar tu orden inmediatamente, tienen que hacer un hedging del portafolio para no tomar riesgo. Ellos no están ahí para tomar riesgo, ellos están ahí para crear un mercado. Y si tú pones 80 diferentes futuros a través de todo el mundo, en muchos de estos futuros que ni siquiera son en mercados que están abiertos durante las horas del mercado americano, no van a poder hacer un hedging correcto, entonces van a tener que cobrarte más para compra y venta de ese ETF, porque tienen que tomar más riesgo y están asumiendo, están tratando de hacer cálculos más o menos de a qué precio estaría abierto el mercado de cacao en Inglaterra, ¿no? Entonces, a largo plazo eso termina siendo peor para el inversionista en ETFs. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? Tu opción es dar un grupo de mercados líquidos en el cual tengan características bien similares a largo plazo al, los mercados más amplios. Y la pregunta es que cuando solamente usa los mercados líquidos, si es una estrategia que no vale la pena. Y la estrategia sí vale la pena. Y lo que mostramos en ese papel es simplemente decir, mira, van a haber momentos en los cuales el universo líquido le va a ir bastante bien y el universo más amplio, que tiene otras acciones que le están jalando para abajo, les va a ir peor. Y la pregunta es, ¿qué es lo que termina pasando después de esa etapa de caída? Termina siendo un retorno relativamente fuerte, porque esa energía potencial que estamos adquiriendo cuando compramos acciones que tienen, o sea, un dividendo bien alto, que estamos viendo que el dividendo es bien alto ahorita y se está ampliando y el dividendo se pone más fuerte, vamos a comprar más de eso. Eventualmente, cuando el mercado se da cuenta, para de entrar en pánico, se da cuenta que hay una oportunidad de hacer un dividendo alto, van a empezar a meterse y comprar las acciones que nosotros estamos ahorita posicionadas para esa reversión al medio, ¿no? Entonces, las razones son para poder darte esta estrategia que simplemente no existía en el mercado público hasta que nosotros empezamos a hacerlo. Para darte acceso a eso, necesitamos darlo en un mercado, en un universo líquido, en el cual los participantes que te dan compra y venta van a poder crear un mercado. Y eso no siempre va a estar siempre 100% relacionado con un universo más amplio, pero a largo plazo termina siendo una estrategia excelente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, nada más que eso. Y como hablamos anteriormente, el modelo y lo que hemos comprado y vendido está al par. O sea, estamos haciendo exactamente lo que el modelo nos dice. Y ahora, yo diría de todas las estrategias en el cual uno puede decir, vale la pena ahora, es como value investing, ¿no? Hubieron varios momentos que ahorita sí creo que debería tener más confianza aún en value, a pesar de que haya caído tanto, ¿no? Porque puedes leer qué tan bien les está yendo a las compañías y nosotros podemos ver qué tan fuerte el dividendo de estas acciones son ahorita. Sí, exacto. Digamos que ahí sí que es donde puedes leer cuáles son las perspectivas de retorno, ¿no? Y las perspectivas de retorno ahora, pues obviamente son más que las que había antes de la caída, porque los dividendos o los yields que te van a pagar esas diferenciales en los futuros son mayores que los que había. Entonces, solo tienes que dejar pasar el tiempo para empezar a obtener esos retornos, ¿no? Para que actores económicos empiecen a actuar con sus intereses de nuevo, ¿no? Ahorita la gente no está actuando por sus intereses económicos, están sus intereses políticos o sus intereses emocionales. Cuando ya se empieza a calmar todo y la gente ya aguanta. A ver, ¿debería haber vendido eso tan bruscamente? Probablemente no. Vamos a empezar a comprar un poco de eso. Ahí es cuando empiezan a ver las mejoras. Exacto. Dentro de la cartera off-road, ya hemos hablado de Trend, hemos hablado de Carry. Una de las últimas incorporaciones que está entrando ahora mismo en la cartera y estamos poco a poco construyendo una posición es en un nuevo diversificador de los diversificadores. El planteamiento que hemos optado por incluir en la cartera es que este sería como un diversificador de Trend y un diversificador de Carry, y es la estrategia Global Macro. Global Macro en sí mismo es decimos a veces, un cajón desastre. O sea, es donde entran varias estrategias. Esto viene de que en Canadá habéis lanzado un ETF que permite invertir
en acciones y bonos y tiene este stack Global Macro. Nosotros vamos a meter esto poco a poco en la cartera, ya estamos comprando. Insisto, Global Macro entrará como un, no sé si llamarlo el sexto pistón porque tendrá un peso menor, entrará como un diversificador, igual que Bitcoin está con oro, igual que tenemos arbitraje para diversificar la renta fija, pues este será un diversificador de la parte alternativa. Y para los que de repente escuchan Global Macro y otra vez hemos venido con algo que no he escuchado nunca, ¿qué quiere decir y qué es lo que hay dentro de esta nueva estrategia alternativa de la que vamos a empezar a hablar en los próximos capítulos? Mira, Global Macro es un término amplio para tratar de decir, estamos viendo el mundo global y estamos viendo tendencias macroeconómicas. Y parte de eso van a ser tendencias, parte de eso va a ser carry, pero después hay muchas otras cosas más que uno puede, que son factores que tienen razones económicas por existir, pero no son tan fuertes como trend o carry necesariamente. De repente están al par, de repente un poquito menos, pero al meterlos y hacer una estrategia multi-estrategia, amplia los retornos y calman los retornos en general, ¿no? Entonces, ¿cuáles son otras cosas que estamos haciendo ahí? Reversión al medio es otro, ¿no? Que es básicamente cuando algo se va a 6x, esa estrategia empezar a querer tomar el otro lado. Relative value es otra manera de decir value investing. Dado lo que ha pasado históricamente a esta acción, cómo está ahora, está fuera de lo normal, vamos a comprarlo hasta que se revierte al medio. Long volatility, ¿no? Esto es simplemente invirtiendo en el mercado de volatilidad y midiendo si hay una oportunidad para empezar a comprar el VIX y el V-Stocks, o sea, mercados que miden la volatilidad del mercado americano y el mercado europeo. Y cuando empieza a subir esa volatilidad, vamos a empezar a comprar esas acciones para que nos protejan del resto un poquito más, ¿no? Entonces, justo durante Liberation Day fue una de las estrategias que nos protegió más en los peores días, ¿no? Y así hay dos o tres más y después diferentes maneras de ponerlo juntos, ¿no? Pero la idea acá es decir, queremos tener una visión más granular de qué es lo que va a pasar en oro o en plata o en petróleo y tomar varias opiniones, no solamente la de Trend y Carry, sino varias más. Y vamos a seguir, esta estrategia es realmente todos nuestros esfuerzos en Resolve y vamos a intentar seguir inventando y vamos a seguir agregándole poco a poco a esta estrategia. Lo que termina siendo es tener una correlación de .3.4 a trend, .3.4 a carry, y después el resto de las cosas juntas terminan siendo teniendo sus propias tendencias, ¿no? Características similares, ¿no? Le va relativamente bien cuando el mercado se va al diablo, pero no necesariamente exactamente al mismo paso, ¿no? Entonces, esa es la vaina del Systematic Macro. Es simplemente agregarle más cosas. En este caso sería correcto decir que no estáis, a diferencia, por ejemplo, del Trend y Carry, que yo he hablado a veces de indexación alternativa, ¿no? O sea, se ha creado un modelo, se va a replicar ese modelo, en el caso de Carry, en el caso de Trend, oye, es que literalmente vamos a replicar, o sea, es una estrategia de clonado de un índice, vamos a intentar darte lo que está haciendo el índice. Esta sí que es un poco más activa en el sentido de que la diseñáis vosotros y sí que hay una parte de innovación en la estrategia o vais incorporando las mejoras que consideréis que se pueden incorporar, ¿no? Entonces, también por eso, desde esta perspectiva en cartera off-road hemos decidido incorporarlo, porque al final incorporar otra cosa que sabemos que va a tener una correlación baja, que esperamos que tenga un retorno positivo a largo plazo, pues es exactamente lo que queremos, porque es correlación baja con carry y con trend, pero también con renta variable, con bonos y con oro. Entonces, al igual que arbitraje, al igual que Bitcoin, son esas cosas que queremos tener en la estrategia. Pero como la idea en off-road es mantenerlo también como con esos activos principales, ¿no? Le vamos a dar un peso un poco más pequeño y lo hemos metido como diversificador de los diversificadores. Igualmente, No. en próximos vídeos haré una pequeña presentación para los que estéis siguiendo el canal
hemos creado también una sección que se llama Return Stack Insights y ahí pues algunos de estos conceptos de los que hablamos con un PowerPoint, hago un vídeo de 15-20 minutos y los voy explicando para que se entiendan un poco más. Ya la última duda que nos preguntan ya tiene que ver más con la implementación. Quizás explico yo un poco el planteamiento que hago yo y luego me comentas, Rod, cómo lo hacéis vosotros en Canadá, donde también tenéis mandatos y también inversores que, por lo tanto, no son inversores que viven en dólares. Nosotros en las carteras off-road hemos diseñado las carteras con la limitación de los vehículos que tenemos disponibles que nos permiten hacer return stacking, pensando siempre que más eficiencia era el principal criterio, ¿no? Si algo nos puede dar mayor eficiencia, pues vamos a optar siempre por esto. En la versión off-road, es decir, en las versiones que son de menos riesgo, siempre construimos a raíz de la cartera off-road y luego diluimos, podríamos decir, la exposición. Aquellos inversores que están en esas otras versiones, que llamamos All Terrain y Endurance, esas dos, claro, esa dilución la hacemos con euros o la hacemos con inversiones que están denominadas en euros. Pero el inversor que está en la versión más volátil de la estrategia, con ese 12% de volatilidad esperada, es un inversor que tiene, por tanto, toda la parte de renta fija con renta fija en dólares. Y eso es una posición que en el último periodo ha ido claramente en nuestra contra, pero que no en todas las crisis ha sido así. En otros momentos subiré de favor, en otros momentos en contra. Entonces, una de las preguntas que más nos están haciendo es si tendría sentido cubrir la divisa o si no tenemos demasiada exposición a Estados Unidos. Entonces, lo que yo suelo contestar es que en un mundo ideal, en el que yo tuviera la capacidad de diseñar las estrategias desde cero, obviamente que a mí me gustaría una renta variable global, simplemente porque es más diversificación, y la renta fija para un inversor europeo, pues tendría más sentido que fuera renta fija en euros, ¿no? Ahora bien, lo primero, tenemos las limitaciones que tenemos. Es verdad que con el ETF de Global Macro ya estamos incorporando renta variable global, o sea que en parte ya estamos incorporando algo de renta variable que no es SP500 en el margen, porque es una posición más pequeña, pero bueno, ya se va incorporando. Para la renta fija, bueno, entonces digamos que la pregunta partiríamos de, ¿tiene sentido cubrir el total de la cartera? Pues yo creo que no tiene sentido. ¿Hubiera ido bien en estos últimos meses? Pues sí, porque hay muchas posiciones o simplemente el dólar ha ido en nuestra contra y entonces pues un inversor en dólares con una cartera off-road como esta estaría ya prácticamente en un 0%, o sea, ni frío ni calor. Sin embargo, nosotros estamos alrededor de un -9, ¿no? Que viene a ser pues, la diferencia que ha habido entre una divisa y la otra. Ahora bien, ¿qué sentido tiene cubrir la renta variable a euros? Pues bueno, el sentido de que quieres menos volatilidad en tu divisa, pero a largo plazo esto tiene sentido. Comúnmente aceptado que no tiene mucho sentido. Si nos vamos a las estrategias alternativas, de nuevo, yo me planto en una cartera en la que tienes renta variable de Estados Unidos. Estoy pensando en Trendy Carry, por ejemplo. Tienes renta variable de Estados Unidos, pero también tienes renta variable de todos los otros mercados. Tienes las divisas, tienes todas las energías, tienes los metales, tienes bonos de distintas nacionalidades, tienes la parte de volatilidad. De nuevo, ya hay bastante diversificación de divisas solo en esa parte, ¿no? Tampoco le veo mucho sentido. Lo que sí que podría tener sentido es que cubriéramos la renta fija, haciendo una cobertura sobre un porcentaje de la cartera que nos permitiría crear ese efecto. El problema con esto es que ahora mismo, con el modelo que tenemos para estudiar cuándo sale a cuenta y cuándo no sale a cuenta cubrir, a diferencia de años atrás, ahora el yield que te da un bono americano y el yield que te da un bono europeo es una diferencia ya sustancial. Y entonces, en los cálculos que hacíamos nosotros, lo que nos sale es que básicamente el carry a favor del dólar es tan positivo que el coste, es decir, si yo cubriera esa parte, lo que gano, por un lado, es el coste, o sea, lo que pierdo por un lado es lo que me cuesta lo otro, ¿no? Entonces, al final me quedaría más o menos igual. Obvio que los movimientos sí que los cubrirías, porque los tendrías cubierto, pero estarías perdiendo el retorno que te daría el otro bono. Entonces, al final, como que realmente no me sale a cuenta. Y además hay que tener en cuenta el coste, porque esta operativa no es que decido cubrir o no decido cubrir, además está el coste de cubrir, y entonces si le añades el coste de cubrir ya sí que me sale
que al final perdería, ¿no? En un entorno en el que tuviéramos un yield más cercano de un bono americano y un bono europeo, probablemente este modelo sí que se daría la vuelta y sí que estaríamos cubriendo esa parte de la cartera. Y la pregunta para ti, Rodes, claro, vosotros tenéis mandatos también en Canadá. ¿Qué hacéis con un inversor en Canadá? No sé si en Canadá la gente también invierte solo en SP500 o ese sesgo es más específicamente para americanos en Estados Unidos o cómo lo veis desde allí. Bueno, en Canadá es como dijiste, ¿no? O sea, el ETF compra el 50% compra renta variable global. Esa renta variable global, la mayoría, es 2/3 es americana, 1/3 es global, y no estamos haciendo hedging. Queremos tener exposición a todas las monedas, queremos tener exposición a todos los mercados. Pero la renta fija está en dólares canadienses, ¿no? Y es renta fija canadiense. Y si fuéramos a lanzar algo en Europa, sería en euros seguro también. O sea, hay esas tendencias. Pero tienes razón. O sea, el tema ahorita es para si quieres hacer un hedging, ¿cuánto te va a costar hacerlo? Y si el punto de un todoterreno es, básicamente el punto de un todoterreno es adquirir los retornos por encima de cash a través de los años. De cuál es, qué te va a dar encima de cash, renta variable, renta fija, carry, trend, global macro, merger arbitrage. Estás coleccionando toda esa vaina. Y el tomar una decisión en la cual te va a costar un 1.5% al año en cubrir el movimiento de día a día de una moneda, o sea, no, a largo plazo no es una decisión que es necesariamente correcta, en mi opinión, ¿no? Si puedes invertir directamente en los mercados globales y no tienes que tener ese costo, está bien, pero si tienes que ponerle un costo al portafolio, no vale la pena, ¿no? Entonces, la otra cosa es, estos son movimientos bien rápidos, ¿no? El dólar americano ha caído 8% este año, algo parecido versus el euro. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si sigue cayendo el dólar al euro? Bueno, la primera nos cayó, nos dio, eso va a pasar siempre, pero ¿qué va a pasar si va a seguir cayendo? Bueno, Carry y Trend, ambos han tomado posiciones que si el mercado, si el dólar americano sigue cayendo, esas estrategias van a seguir subiendo. O sea, ya tienes una protección. Lo que pasa es que la protección, como hemos hablado muchas veces, no pasa en la primera caída. Pasa ya cuando todo se calma un poco y ya el dólar está cayendo, vamos a comprar euros, comprar todas las monedas globales canadienses y seguir tratando de adquirir retornos con eso. Entonces ya tienes un hedge natural, ¿no? Con las estrategias. En ese sentido, en cuanto al comportamiento, yo creo que es para los que vengan de cartera permanente o quien haya invertido en una cartera permanente antes, también verá que muchas de estas cosas que estamos diciendo también se ven en la cartera permanente. O sea, una cartera estructuralmente diversificada muchas veces se mueve de forma lateral y necesita que haya autocorrelación positiva, o sea, que varias de las piezas se muevan en el sentido correcto, ¿no? En el que esperamos, hacia arriba, para de repente darte ese bote o ese rebrote de rentabilidad. Cuantas más piezas tienes funcionando, más va a pasar esto. Y siempre nos vamos a comparar con la renta variable porque es el mercado que está mirando todo el mundo, pero insistiré hasta que me muera que no tiene ningún sentido que nos comparemos solo con ese mercado. O sea, si te comparas con ese mercado, pues verías un resultado. Bueno, de hecho, te diría que la cartera off-road está más o menos a la par con el SP500 este año. Eso ni es bueno ni es malo y además es casualidad, porque te podrías estar comparando con el oro y entonces diríamos que estamos haciéndolo fatal y te podrías estar comparando con los bonos los últimos años y entonces dirías que esta cartera es maravillosa, ¿no? Entonces, de nuevo, esas comparaciones un poco odiosas porque, bueno, tienen el sentido de que es lo que todo el mundo está mirando, pero la diversificación estructural funciona cuando le das tiempo y me gusta esa idea, Rod, me voy a quedar con eso de que tú vas recogiendo retornos y los vas sumando y poco a poco irás viendo cómo capitalizas, ¿no? Con la ventaja, y esto sí que no sabemos lo que pasará, pero sí que la cartera está diseñada para evitar que te encuentres en un escenario en el que tengas
una caída de la que muy difícilmente puedas salir, ¿no? Porque para que ocurra eso, tendrías que tener varios activos que son económicamente, históricamente muy distintos, cayendo a la vez de una forma muy dramática y además haciéndolo de una forma en la cual la parte alternativa de la cartera no le permite generar retorno en ese escenario, que es realmente algo que es muy difícil que ocurra, ¿no? Porque la parte... Es imposible, te diría, por eso. El otro día, como hablábamos de tempering expectations, pero, o sea, de tener expectativas razonables. Pero sí, es que la parte alternativa impide, por diseño, que una caída prolongada en el tiempo, que te lleva a caídas en 40-50%, ocurran, porque ese es un escenario en el que esa parte alternativa de la cartera genera retornos por encima de la media, ¿no? Y eso es lo que acaba compensando. Por el camino, pues por el camino vas a tener todo tipo de movimientos que nos llevarán para un lado y para otro. Insisto mucho también en esta idea de que no siempre vamos a tener correlación con el SP500. Ahora mismo parece que sí, pero es casualidad. El SP500 pesa un 30% de un 200% de exposición y simplemente pues, los eventos que han ocurrido ahora han hecho que muchos mercados acaben moviéndose de manera brusca y eso ha creado movimientos bruscos en la cartera. Pero no es que direccionalmente una cartera off-road, una cartera todoterreno diversificada, vaya a comportarse siempre de forma parecida al SP500. Si queréis echar un vistazo a el comportamiento en distintas caídas, en distintos momentos, tenemos un vídeo específico también en el canal que se llama La cartera perfecta entre signos de interrogación y donde analizábamos otros periodos que han sido realmente complicados para una cartera de este estilo y viendo pues, qué es lo que pasa, cómo pudo sentirse estar invertido en esos momentos y os animo a que le peguéis un vistazo porque siempre parece muy fácil, ¿no, Rod, cuando miras una simulación, porque ya sabes cómo acaba, ¿no? Es decir, si yo te digo, tú soportarías una caída del 30%, pero tú ya sabes que se recuperó, pues es muy fácil decir que claro que sí, claro, claro que sí. Pero el problema está en vivirla, ¿no? Porque una caída de un 15 en la que no sabes el siguiente paso a dónde va, donde todas las noticias que te van a dar son negativas, donde todo el mundo empieza a dudar, pues es fácil que se genere cierta incertidumbre. Yo creo que con eso, Rod, tenía todos los puntos que quería comentar. Aparte de cómo está el mundo UCITS, en el que yo sí que tengo alguna novedad que no afecta tanto a Return Stack Off-Road, pero sí que afecta a otros fondos que gestiono, donde, bueno, pues en los últimos meses, Portable Alpha, Return Stacking, eficiencia, son palabras que cada vez se utilizan más y estamos viendo ya que empiezan a aparecer algunos vehículos en Europa, más en formato fondo de inversión que en ETF, vehículos que te permiten tener más exposición. Mi investigación me ha dado también me ha llevado a encontrar otras cosas a otras estrategias que también están haciendo retrostacking, pero no lo decían. Y al identificarlas, pues de repente eso abre también la posibilidad de incorporarlas en las carteras. ¿Cómo vais vosotros en este campo? ¿Y es algo que tenéis en mente? Sí, las conversaciones siguen avanzando. Como siempre, UCITS es casi prohibitivo de cómo ponen las reglas, ¿no? No quieren Europa toma bastante menos riesgo que Estados Unidos y simplemente no. Las reglas significa que siempre te va a costar un poquito más hacer un ETF en UCITS, vas a tener que crear otros fondos en las Islas Caimanes para poder diferenciar y cambiar la característica de los derivados para que UCITS se lo acepten. O sea, es todo un tema. Y las conversaciones van avanzando y yo creo que para fin de año vamos a tener un poquito más de claridad. Y, o sea, nada definitivo. Obviamente es más difícil hacerlo en Europa que en Canadá y en Estados Unidos. También tuvimos que pelear en Canadá para lograr lo que hemos logrado, ¿ah? O sea, somos los primeros ahí también. Una duda, Rod. Cuando dices que es más difícil, ¿te refieres a que
los problemas que te encuentras son más como los que me he encontrado yo a la hora de abrirlo aquí, o sea, más de organizar las estructuras para que realmente se pueda hacer, ¿no? Porque en última instancia, replicar la estrategia, pues está automatizado, bueno, podrías programar los algoritmos que tengan que hacer esas operaciones y las operaciones se hacen. Es estructural, es regulatorio. No puedes tener X cantidad de oro en tu portafolio. Y si quieres tener un derivado de oro, no puedes comprarlo en el mercado. Tienes que comprarlo de uno de los 5 bancos que están aprobados para usar estos derivados, para crear un derivado over the counter para ti. Y obviamente que eso te van a cobrar, no sé, te cobrarán medio de 1% para darte el lujo de darte un derivado de algo que es mucho más barato si lo puedes comprar en el mercado. Y no puedes tenerlos en el fondo mismo, tienes que comprarlos en la isla Caimán para cambiarla. O sea, realmente es ese tipo de gente ingenuosa tratando de solucionar un problema regulatorio en el cual los reguladores no tienen tiempo para sacar las reglas y hacerlo fácil. Entonces, todo toma más tiempo y todo toma más plata. Todo es un poquito más caro en Europa. Todo tiene que ser traducido en 27 diferentes lenguajes. Es increíble, no sé cómo lo hacen. Entonces, algo que debería tomar un par de semanas está tomando más de un año. Es así de simple. Vamos a ser los primeros si lo queremos hacer correctamente por estas limitaciones. Porque muchos de los UCITS que hacen lo que hacemos o hacen Managed Futures es una versión mucho, mucho menos diversificada y menos potente de lo que hacen en Estados Unidos. Y les ha ido relativamente bien, pero no tan bien como debería. Entonces, estás tomando decisiones, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es encontrar una manera en la cual podemos dar exactamente lo que hacemos en Estados Unidos a Europa. Y eso va a tomar tiempo. De hecho, uno de los temas, por ejemplo, con los fondos de Managed Futures que hacen trend following UCITS, es que muchas veces son versiones con menor volatilidad de la estrategia original, ¿no? Y entiendo que eso también es porque pues, las limitaciones de activos, las limitaciones de riesgo hacen que pues, me tengas que dar una versión con 12% de volatilidad de una estrategia que el fondo madre o el fondo con el que tienes un track record de 20 años o 30 años es de un 20% de volatilidad. Entonces haces la versión con la mitad o 1.5 o así, o con menos mercados o con posiciones capadas por la parte de arriba. Sí, eso me suena, lo he escuchado alguna vez. Pero vamos a ver si encontramos una solución. Hay que tirarle plata al tema. Ajá. Pues con esto yo creo que ya son todos los temas que queríamos hablar. Sí que quería recordaros a los, iba a decir lectores, a quienes veis el vídeo, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de gente que ve el vídeo no está suscrita al canal, entonces os animaría a que os suscribierais para que os lleguen las notificaciones cuando hacemos alguna cosa nueva o para que YouTube se dé cuenta de que os interesa este contenido. Y muchas gracias por estar ahí. Nos veremos en el siguiente episodio. Gracias, Rafa. El panorama de la inversión todoterreno evoluciona muy rápidamente. Si tienes alguna duda o pregunta o quieres pasar de la teoría a la práctica, puedes ponerte en contacto con los presentadores en sus redes sociales que encontrarás en la descripción del podcast o visitar nuestra página web returnstackportfolios.es. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente.